Sí, bueno, ahí ya pueden ustedes entrar a la carpeta de Google Drive y descargar el archivo. Se llama Excel Semana 1. Tiene 2 hojas, entonces vamos a hacer varias actividades. Vamos a darle formato, vamos a aplicar unas funciones sencillas. ¿Me confirman que lo pueden descargar desde Drive, el archivo? La idea es que todos vayamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Paso a paso en el curso. Entonces es preferible que estén desde la computadora, ¿verdad? Y puedan descargar entonces el archivo desde Google Drive, la carpeta que les compartí. Listo, entonces pueden ver la hoja de Excel, ¿verdad? En mi pantalla. Sí, sí, O la sea, pueden vemos. ver claramente los datos, ¿verdad? No se miran ahí, son legibles, ¿verdad? Pueden leerlos. Perfecto, entonces vamos a empezar. A esta hoja 1 lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, entonces le voy a dar doble clic, le vamos a poner gráficos porque son ejemplos de gráficos. Y a esta hoja 2 le voy a poner gastos, le vamos a poner. Es un ejemplo ahí inventado. Y vamos entonces a empezar a trabajar con tablas. Vamos, por ejemplo, a Espéreme, seleccionar. Sí, disculpa, dígame. lo mandó como solo lectura el archivo. No, para nada. Tienen que volver, perfectamente pueden abrirlo. ¿Me confirma alguien más si lo pueden abrir? ¿Ya lo descargó? Ah, bueno, sí, aquí en el chat dicen yo lo tengo abierto. Sí, lo único que tiene que hacer ahí es habilitar edición, un botón así, ¿verdad? Porque siempre cuando descarga un archivo de internet se lo bloquea, pero no hay problema. Bueno, entonces tenemos estos tres conjuntos. Bueno, este de aquí no va. Entonces vamos a hacer ciertas cosas. Primero le vamos a dar formato de tabla a estos dos conjuntos de datos, para lo cual voy a venir aquí, los voy a seleccionar todos con el cursor y le voy a dar formato como tabla. Ustedes elijan cualquiera, el que más les guste. Yo voy a elegir este primero de aquí para ejemplificar. Y ya tenemos esta tabla aquí. También voy a elegir estos de aquí y le voy a dar otro formato de tabla. Otro color puede ser, el que más les guste igual. Y básicamente esta tabla lo que tenemos son ingresos por año fiscal y esta otra tenemos variación de la temperatura respecto a la hora. Pero estos no parecen datos de hora, ¿verdad? Parecen datos decimales. Entonces lo primero que hay que hacer es darle formato. Vamos a seleccionarlos. Le vamos a dar aquí en formato, en número y seleccionamos hora. Entonces ya tenemos estas horas aquí. Ingresos, pues un valor monetario también. Preferible darle formato en moneda, entonces démosle formato moneda aquí nomás, o contabilidad, y aparece el formato en lempiras. Hasta- sí, entonces hasta aquí tenemos esto. Y vamos a ver entonces un poquito de gráficos, cómo seleccionar un gráfico para nuestros datos. Este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Para empezar. Vamos entonces a
Hay otras cosas que podemos hacer con tablas. Por ejemplo, fíjense aquí en la cinta de opciones. Cuando yo le doy aquí a tabla, aparece esta nueva pestaña aquí que dice diseño de tabla. La pueden ver todos, ¿verdad? Y aquí pues le podemos cambiar el nombre. Entonces, en diseño de tabla vamos a darle ingresos por año fiscal a la primera tabla, ¿verdad? Es decir, a esta de aquí, de A1 hasta B11. Se puede cambiar el nombre. El nombre de tablas no tiene que llevar espacios. Eso es importante. ¿Y por qué sería necesario ponerle nombre a las tablas? Pues más adelante vamos a ver cómo extraer datos, digamos, de Excel y pegarlos en otros libros. Entonces, generalmente lo que yo extraigo, ¿verdad? De otras fuentes y lo paso a mis libros de Excel, se le llama como consulta. Y una consulta o tabla tiene que ir bien identificada. Entonces, para eso deberíamos nombrarlos. Luego también, como les dije, no tiene que llevar espacio, ¿verdad? La tabla. Esta es la tabla uno. Miren que podemos cambiar tamaño de tabla, podemos quitarle duplicados si tuviéramos. En este caso no tenemos, pero les voy a dejar un ejercicio esta semana que van a como limpiar los datos. Y hay otras funciones que podemos hacer. Por ejemplo, si yo le pongo insertar segmentación de datos, me aparece esta nueva ventana. No sé si la pueden ver ustedes, esta ventana. Que dice insertar segmentación. Ah, no se mira. Bueno, ahora sí debería verse lo que estoy haciendo. Es esta segmentación de datos de aquí. Que yo la seleccioné de aquí en herramientas, diseño de tabla, insertar segmentación de datos. Ahora sí lo pueden ver, me imagino, ¿verdad? Traten de usar el micrófono porque eh, si no tengo que estar revisando el chat y bueno, el Teams no me avisa cuando están escribiendo hasta que me meto. Bueno, entonces sí lo pueden ver y podemos darle, por ejemplo, si yo selecciono año fiscal y le doy a aceptar, va a aparecer, bueno, no es una nueva tabla, pero es como una forma de visualizar los datos con los años. Entonces tenemos los botones aquí donde puedo yo, digamos, filtrar mis datos. Entonces, fíjense que todos están seleccionados, pero si yo solo selecciono, por ejemplo, 2012, miren, me aparece año 2012. Aquí no pasa nada con esta otra tabla de temperatura y hora, pero está siendo afectada porque también está en las mismas números tiene filas también que están ahí seleccionadas. Entonces, por ejemplo, 2012 y 2013, yo lo selecciono los dos con la tecla Shift. Shift, clic, y entonces voy seleccionando mi segmentación de datos. Esta es una forma como de ver solo cierta parte de los datos. Vamos a darle borrar filtro aquí, aparece todo como está. Y miren, apareció una nueva opción aquí en la barra de opciones, segmentación. Le podemos cambiar el nombre también, darle un título, darle un formato también. Y podemos darle una configuración de segmentación de datos. Más que todo mostrar el encabezado, el nombre. Incluso tiene esta opción que dice ocultar elementos que no contienen datos, en caso que hubiera columnas o filas vacías. Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí. Miren que lo podemos ver a través de la hoja. Pero lo que les quería decir es que, bueno, aquí tenemos esta tabla, temperatura versus hora. Cuando yo le di 2012, solo seleccionó, ¿verdad? Estos dos, el que corresponde a año fiscal 2012 y los ingresos de 11.000 empiras, y ocultó todo lo demás. Como
En esta tabla también hay elementos en las filas de 3 a 11, por eso los ocultó también, pero no significa que hubo cambios en eso. Y en sí no es que sean cambios, sino simplemente es una forma de visualizar la información. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Los que lo tienen abierto, descargado, van paso a paso. ¿Ocupan que repita algo? El archivo no es abrirlo desde Google Drive, ¿verdad? Tienen que darle descargar en sus computadoras para que puedan editarlo y hacer lo que estoy haciendo aquí yo. Bueno, entonces vamos a continuar. Les dije que a las tablas se les puede dar nombre. Entonces vamos a seleccionar esta otra tabla que es temperatura versus hora. Y en diseño de tabla también le vamos a cambiar. Bueno, ahí ya tenía nombre. Vamos a ponerle temperatura versus hora. Ustedes pueden ponerle otro nombre si quieren. Y vamos a insertarle otra segmentación de datos. Aquí en diseño de tabla vamos a insertar segmentación de datos y lo vamos a segmentar por la hora. Por la temperatura no tendría mucho sentido porque son datos variables. Entonces podríamos poner aquí cada una de las segmentaciones. Y ahí tenemos esas opciones de tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas tablas? Digamos, las vamos a graficar. Vamos a graficar los datos. Entonces, para graficar, simplemente tengo que venir aquí a insertar. Aquí está toda esta pestaña de gráficos aquí. Vamos entonces a ubicarnos en nuestra tabla y podríamos darle gráficos recomendados, que es una opción que tiene Excel para visualizar, ¿verdad? Los datos. Sabemos que hay varios tipos de gráficos, aquí lo podemos ver. Columnas, hay de líneas, circular, barras, de dispersión, que este es para datos aislados o pares de datos que buscamos, digamos, una relación. Hay incluso mapas, eh, gráficos de cotizaciones, gráficos 3D, gráficos radiales. Bueno, cada uno va a ir variando respecto a la métrica que queramos analizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay histogramas también. Este de rectángulos, pues es bastante interesante. Tal vez lo logramos ver porque se supone que el área de cada rectángulo debería ser proporcional al valor que esté en la celda, ¿verdad? Que vamos a graficar. Entonces, por ahora, para esta tabla de los ingresos por año fiscal, vamos a darle un gráfico de línea para ver cómo evoluciona con el tiempo. Entonces, eh, la ganancia, ¿verdad? Los ingresos. Miren que solo con ponerlo en la tabla, pues ya simplemente insertar gráfico, algún gráfico y me tira ya el resultado. Obviamente a esto hace falta darle formato, pero quiero que miren la diferencia. Si yo tuviera estos datos, los voy a seleccionar aquí, los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Ojo que cuando pegamos datos en Excel hay que darle clic derecho y hay varias maneras de pegar. Miren, está el pegar que inserta todo y con formato tal y como está. Ustedes pueden ver ahí abajito sale año fiscal, ingresos con aquel formato de tabla, ¿verdad? Y en blanco y negro. Está esta opción de pegar solo los valores que yo se las recomendaría bastante, ¿verdad? Cuando no queremos usar las fórmulas que haya introducidas en esas celdas. Está también las fórmulas, que solo copiaría, digamos, las funciones y no las referencias. Y también solamente el formato, miren, y me queda solo con esta, este formato ahí, blanco y negro, gris, alternado que tenemos. Entonces yo voy a copiar solamente los valores, voy a pegar solamente los valores. Y bueno, aquí si yo le pongo, digamos, gráfico y otra vez un gráfico de línea, bueno, sí me lo dio, pero
porque está básicamente tendríamos que seleccionar todos los datos e insertar, digamos, el gráfico. Mientras que, bueno, aquí con la tabla, pues simplemente vengo yo y me ubico en la tabla, en alguna parte de la tabla, e inserto mi gráfico en un solo, que es este de aquí. Bueno, ya van dos personas que me está cayendo correo aquí de que me solicitan acceso al archivo de Excel que está subido en el Google Drive. No es necesario que Ya lo hagan copié. eso. Sí, ya lo copié. Sí, lo digo porque también hay otra persona ahí. Ustedes lo que tienen que hacer es venir aquí y simplemente descargarlo. Y no más. Entonces, regresando aquí al gráfico, hace falta darle formato. Entonces, cuando yo selecciono el gráfico, pues me sale aquí diseño de gráfico y el formato. Son dos opciones que tenemos y la primera que vamos a ver aquí es el diseño. Lo primero, verificar que nuestros datos estén realmente correctos, graficados de manera correcta. Miren que aquí, por ejemplo, me aparecen estos dos recuadros, uno rojo y uno azul, con la tabla, que se refiere a los datos que están graficados. Me está diciendo, vos tenés este gráfico aquí y este gráfico se refiere a estos datos que te remarqué aquí. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar datos y vamos a modificarlo. Porque, bueno, yo no tengo dos líneas aquí. Si yo tengo simplemente ingresos versus año o ingresos por año, lo lógico es que solo me grafique una línea, ¿verdad? Continua, donde vaya avanzando según el año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sale esa línea azul o esa línea anaranjada? Habrá que ver. Entonces, lo que podríamos hacer es quitar esto. Y yo le di aquí en datos, ¿verdad? Datos, seleccionar datos. Y vamos a darle a agregar. Entonces, nombre de la serie, yo se lo puedo poner aquí, ponerle ingresos. Pero lo más común es que yo venga y lo seleccione aquí. Miren, cada vez que en Excel, miren este icono aquí, eh, como de una flecha para arriba y una raya, es para seleccionar, para darle una referencia a una celda. En este caso voy a ponerle año fiscal y los valores de la serie van a ser, pues simplemente esto de aquí. Y miren que esto es una referencia. Sale gráficos, que sería la hoja. Miren, recuerden, la hoja se llama gráficos. Después un signo de exclamación que corresponde a que en esta hoja, o sea, en la hoja gráficos, seleccioname las celdas de A2 a 11. ¿Y alguien recuerda qué significaba este signo de dólar? Aquí, a la par de la fila y columna. Eso lo dije en la clase pasada. Fijar, sí, fijar, era fijar, que quede fijo y que después ese dato lo podemos copiar en otra celda y va a tener la misma fórmula. Correcto. Es una referencia absoluta o para dejar fijos los datos, ¿verdad? Así como dijo la compañera. Entonces, básicamente está fijando estos datos aquí para que, digamos, si yo modifique, digamos, los valores o los ubique en otro lado de mi hoja, pues no sufran cambios. Entonces, esto me daría una línea recta, ¿sí? Lo cual no es tampoco lo que quiero. O sea, ustedes miran aquí, básicamente me está poniendo año fiscal en el eje Y y estos números del 1 al 10 en el eje X. Yo quisiera en el eje X, en el eje horizontal, los años y en el eje Y lo que quisiera son estos ingresos. Entonces yo puedo venir aquí, modificar valores de la serie, pues pongámosle esto. Bueno, no, tiene que ser solo una columna. Entonces, etiquetas del eje horizontal serían más bien estos años. Y en año fiscal, más bien serían ingresos y los valores.
Entonces ahí ya tendríamos nuestro gráfico tal como lo queríamos. Los ingresos en el eje vertical, los años en el eje horizontal. Y algo interesante es que miren, aquí en el eje vertical o eje Y, ya aparece con formato de moneda estos valores de aquí. Entonces está la escala aquí. Va de 2000 en 2000, si se fijan. Yo la puedo cambiar. Yo puedo venir aquí, darle clic a alguno de los ejes, ¿verdad? En este caso, darle clic a este eje de aquí. Le doy doble clic. Me aparecen estas opciones a la derecha. Perdón, sí, a la derecha. Que es darle formato al eje. Entonces, hay cosas que puedo hacer aquí. Puedo cambiarle el mínimo y el máximo. Es decir, a dónde quiero que se ubique el eje. En este caso está ubicado desde 0 hasta 18.000. Y las unidades serían principales 2000, es decir, la escala que va de 2000 en 2000 por cada una de estas líneas horizontales que miran aquí en el fondo. Y también secundarias pues de 400, que no se aprecian, pero podemos apreciarlas cambiando otros elementos. Podemos darle una escala logarítmica, que una escala logarítmica sería en caso de tener valores que crecen exponencialmente. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, aquí no se aprecia porque casi todos están en el mismo rango. El más bajo es este 6.058 en 2020. El más alto es este 16.764. Entonces va variando muy poco. Pero digamos, si tuviera, bueno, yo puedo modificar aquí estos datos. Si tuviera 100.000, por ejemplo, aquí. Se mira aquí el pico, y miren, de 10.000 a 100.000. Entonces, no se miraría también, digamos, en una escala lineal, que sería la que está por default. Miren, ¿por qué no? Porque, bueno, básicamente está minimizando mi gráfica. Aquí tengo estos datos más o menos regulares y este pico aquí bastante elevado. Entonces, en esos casos, pues, es mejor utilizar escala logarítmica. Este no es el caso, entonces, bueno, voy a darle control Z. Aquí está el valor original, 10.995. Y yo le he puesto escala logarítmica. Se lo voy a quitar. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos darle unas marcas de graduación. Por ejemplo, para que se mire aquí más o menos la escala, tipo principal y secundario. Entonces ya se mira un poquito más graduado ahí, como tipo regla. Y también, miren, podemos afectar el formato con el que quiero que se miren estos números del eje. En este caso tiene el formato en número aquí a la derecha. Categoría contabilidad. Si fuera otro formato, pues puedo dárselo, puedo cambiarle el número de decimales que quiero que tenga. Y también el símbolo, ¿verdad? En este caso, porque es contabilidad, ¿verdad? Dólar, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son algunas opciones que podemos hacer. También podemos añadirle elementos al gráfico. En este caso, aquí en agregar elemento, aquí a la izquierda. Básicamente podemos darle, bueno, los ejes, luego los títulos de los ejes. Es muy importante que el gráfico esté debidamente rotulado. Entonces, una buena práctica es darle títulos a los ejes. En este caso, yo puedo simplemente darle clic al título y pues empezar a escribir. Por ejemplo, ingresos. Y aquí en el eje horizontal, año fiscal, ¿verdad? Que es lo que estoy midiendo. Volvemos aquí a diseño de gráfico. El título, pues lo puedo quitar o puedo ponerlo encima del gráfico o superpuesto, es decir, que el gráfico el título está encima del gráfico. Es mejor dejarlo encima, ¿verdad? Para que no afecte con los datos. En este caso le voy a poner ingresos de compañía X por año fiscal. Y vamos a darle otros elementos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, podemos darle etiquetas de datos. Que etiquetas de datos se refiere a que indique, ¿verdad? Exactamente los valores, porque así nomás con la gráfica, bueno, sabemos por los datos que el primer valor en 2012 es de 11.691, perdón. Pero aquí no se aprecia, simplemente sale, está entre 10.000 y 12.000.
Si yo acerco el cursor, pues me lo podría indicar. Miren, dice serie ingresos, punto 2012, valor 11.691 lempiras. Pero para tener más claridad, en este caso yo puedo agregarle etiquetas de datos. Y hay varias maneras de colocarlas. Pueden estar en el centro, a la izquierda, a la derecha, encima, debajo, o incluso como llamada de datos. Generalmente llamada de datos es bastante ideal porque básicamente está juntando los puntos. Y si ustedes se fijan, no cabe, ¿verdad? No se mira, pues simplemente vengo yo y voy alargando el gráfico. Y también yo puedo modificar esta llamada de datos. Le doy clic y miren, se seleccionaron todas. Y aquí a la derecha me dice formato de etiqueta de datos. Básicamente todos los elementos de los gráficos tienen ahí ciertos iconos, ¿verdad? Como este icono de un balde de pintura, que es más que todo para opciones estéticas, de relleno, por ejemplo, de la, miren, de la gráfica. O incluso un borde, si yo quisiera un borde para, o sea, para el objeto en sí, que es esta gráfica que yo puedo mover por mi libro, por mi hoja. Tenemos este icono de un pentágono ahí, ¿verdad? Que es para efectos también estéticos, la verdad. No acostumbro a usarlos, está formato 3D, bordes suaves, iluminados, sombra. Y también este icono de tamaño y propiedades, para el tamaño del gráfico, las propiedades que tiene. Pero digamos, si yo selecciono una vez más las llamadas de datos o las etiquetas de datos, aparece este icono de un gráfico de barras. Entonces esas son las opciones de etiqueta. Puedo darle el valor de las celdas, nombre de la serie, incluso, miren, aunque eso lo haría más largo. Podría quitarle el nombre de categoría y dejar solo los valores, miren, del eje vertical en este caso. Ah, ya se puede ver. Este de aquí es 11.000, este de aquí es 16.000. Podríamos mostrar una línea guía y también el formato del número, en este caso contabilidad. Igual lo mismo. Opciones de texto también le podemos dar, que eso es para más que todo cambiarles como la fuente, el tamaño de la fuente, el color de la fuente. Miren aquí efectos y también la alineación. Y aquí, bueno, yo podría ponerle un ángulo de 15 grados, por ejemplo. Y aparecen, miren, dado vueltas 15 grados estas etiquetas. También tenemos aquí en agregar elemento de gráfico, podemos darle, incluir la tabla de datos, que miren, se incluiría aquí abajo. Aunque en este caso no es necesario, bueno, va a depender de cada caso y también podemos incluso darle barras de error si estamos trabajando con datos estadísticos o algún error o desviación estándar que debemos cumplir, ¿verdad? También podemos darle líneas de cuadrícula, que quiero que se fijen que está activado solo el principal primario horizontal. Yo puedo activar el vertical primario y ya tenemos una cuadrícula ahí más definida. Incluso el horizontal y vertical que son secundarios, por decirlo así. Ya aparece una cuadrícula un poco más elaborada. Todo esto, como les digo, es el gráfico, el formato de sus gráficos. También hay una leyenda, que la leyenda se refiere a si yo tuviera, digamos, varios gráficos aquí en una misma figura, que cada línea por un color se identifique y entonces aquí abajo me diga, a qué se corresponde cada línea. Que la podemos poner abajo, a la izquierda, a la derecha, arriba, etcétera. Y también podríamos darle línea de tendencia a este gráfico, que es cuando queremos hacer un análisis ahí acerca de cómo queremos cómo predecimos ahí la tendencia nosotros. Podríamos darle, bueno, exponencial, no se mira también. La línea de tendencia debería ajustarse a los datos, entonces debería ajustarse la curva, no al 100%, ¿verdad? Porque es un modelo matemático, pero sí bastante. Entre más se acerque la línea, digamos, a los datos, línea de tendencia, quiere decir que mi aproximación es mejor. En este caso lo voy a dejar aquí con media móvil. Vamos a ver un poquito más de estas líneas de tendencia con la otra tabla que tenemos aquí de temperatura versus hora.
¿Alguna duda hasta aquí que tengan? ¿Algún paso que quieren que repita o algún aporte que quieran hacer? Yo tengo una duda. Dígame. La celda que usted tenía, no sé si lo explicó al inicio de la grabación de hoy o de la clase de hoy. La ¿Sí? celda que tiene como una pestañita. No sé si explicó cómo hacer ese tipo de celda, de agregarle los datos o Esta de aquí, usted dice que tiene esta pestañita. esas meras. No, sí, esto fue solamente, lo voy a repetir. Bueno, estas pestañitas le salen aquí cuando usted le da formato de tabla a una celda. En este caso, yo selecciono esto. Vamos a copiarlo aquí abajo. Lo voy a copiar aquí abajo para que identifiquen. Entonces, yo inicialmente tengo esto, ¿verdad? Entonces, yo puedo seleccionar donde quiero hacer mi tabla y voy a darle entonces en formato aquí en inicio, en estilo, dar formato como tabla. Y le doy algún formato, el que prefiera, y me pregunta dónde están los datos de la tabla. En este caso están seleccionados aquí ya. Y selecciono o no este chequecito que dice la tabla tiene encabezados. En este caso la tabla sí los tiene, ¿verdad? Porque dice año fiscal, ingresos, nombres de columna, encabezado. Le doy a aceptar y pues ahí salen esta flechita, ¿verdad? O estos iconos de menú desplegable. Que estos iconos se refieren más que todo para filtrar la información. Si ustedes le dan clic a estos iconos, aquí sale, podemos ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, ordenar por color si tuviéramos colores, ¿verdad? Y aquí es personalizado. Más adelante vamos a ver estas opciones, pero ustedes pueden perfectamente ordenar de mayor a menor su tabla o viceversa. Y también lo que quiero mostrar. En este caso, miren, tengo seleccionado todos los años. Yo podría, digamos, solo dejar 2012, 2013, 2014. Bueno, pues solo aparecen estos. Lo demás se ocultan. Miren, aquí hace un salto de la fila 31 a 39, porque las otras filas están ocultas. Entonces, respondo a su pregunta con esto, estimado. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí esta tabla sí la voy a borrar. Para borrarla, pues simplemente deberíamos darle en eliminar aquí, lo que eliminaría esta celda. Y bueno, aquí tenemos esto de este gráfico de ingresos por año fiscal, ¿verdad? Ya un poco con más formato, ¿verdad? Incluso yo podría cambiar el color a la línea. Si yo le doy doble clic, aparece opciones, démosle en el balde de pintura que tiene ahí. Podría cambiar el color incluso. Bueno, ahí solo se lo cambió un punto, porque está seleccionando los puntos, creo. Entonces, aquí seleccioné toda la línea y sí, puedo cambiar el color. Puedo ponerle un patrón ahí o incluso dejarla, digamos, como una línea punteada, miren, algo así. Lo mismo con la línea de tendencia. Le vamos a cambiar el color a un color un poco más verde, por ejemplo. Y así podemos irle dando formato al gráfico. Igual aquí en diseño gráfico, la pestaña de diseño gráfico, hay unos estilos, ¿verdad? Ya que sugiere el Excel, por ejemplo, uno así o así, etcétera. Que también son como plantillas. Luego en la pestaña formato, pues simplemente también aquí podemos cambiar el estilo de línea, darle, por ejemplo, miren esta selección. Básicamente aquí, en esta selección actual, lo que hago es seleccionar el elemento que yo quiero afectar, por ejemplo, la leyenda. Y miren, me selecciona la leyenda o el eje horizontal, etcétera, el título del eje horizontal. Y así sucesivamente. Entonces, son bastantes opciones, como pueden ver. Más que todo, algunas son de formato. Algo así podemos tener. Y lo de la segmentación de datos también. Quiero que lo miren aquí. Voy a seleccionar solo el año 2012. Bueno, y
Voy a seleccionar solo 2012 y miren, afectó la gráfica también. Solo me aparece el punto de 2012 que dice 11.691. Ahora, si yo le doy Shift y selecciono 2012 y 2013, ahora aparecen 2 puntos. Ya podemos ver esta línea aquí. Podemos ir segmentando así sucesivamente. Miren, incluso la segmentación de datos tiene ahí la opción selección múltiple para seleccionarlos todos. Entonces, podemos hacer eso también con la segmentación de datos. Ahora este gráfico lo voy a dejar un poco aquí abajo, solo para dar espacio para el otro. Y lo vamos a hacer aquí. Con esta tabla, temperatura versus hora. Entonces, vamos a hacerlo mismo. Vamos a seleccionar la tabla y pues vamos a insertar un gráfico. Y vamos a insertar, digamos, un gráfico de columnas, pongámosle, en 2D. Entonces lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a hacer después es seleccionar los datos. Vamos a quitar esto, vamos a agregar. Nombre de la serie quiero que sea temperatura. Y estos valores, los valores de la temperatura. Luego en etiquetas del eje horizontal, pues voy a ponerle las horas. Entonces, básicamente esta gráfica es el cambio de temperatura respecto a la hora del día. Vamos a darle también un poquito de formato. Vamos a poner una etiqueta de datos, llamada de datos. Vamos a inclinar esos datos aquí en formato. Y en opciones de texto. Vamos a inclinarlos unos 15 grados. Y le vamos a quitar, en opciones de etiqueta, le vamos a quitar el nombre de la categoría y solo dejar el valor, que es el valor de la temperatura. Vamos a añadir una cuadrícula más definida, ¿verdad? O sea, con los ejes horizontales primarios y secundarios y verticales también. Incluso miren aquí en la pestaña diseño rápido, ustedes pueden como basar su gráfica en una plantilla de estas. De aquí, por ejemplo, esta de aquí o esta, etcétera. Hay varias, como pueden ver. Yo le voy a poner también, bueno, el título ya está, títulos del eje, tanto horizontal como vertical. La leyenda aquí está abajo y le vamos a poner una línea de tendencia. Entonces vamos a poner línea de tendencia y le vamos a ponerle en más opciones. Y cuando le doy más opciones a línea de tendencia me aparece este panel a la derecha donde puedo cambiar esa línea. O sea, esa línea es como que yo estoy haciendo una, por decirlo así, una regresión o un ajuste a estos datos. Que estos datos podrían decirse que son experimentales o reales o tabulados o registrados en algún lado, ¿verdad? Entonces, generalmente esos datos yo los quiero modelar respecto a un modelo matemático, hallar la relación que tengan. Para eso, entonces, uso las líneas de tendencia. Y pues en la línea de tendencia hay varias opciones. Podemos dejarla exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Que polinómica, pues, podemos darle hasta grado 6. Y básicamente, ¿qué me está diciendo eso? O sea, simplemente agarrar estos datos de temperatura versus hora y darles un modelo matemático.
o que yo pueda, digamos, utilizar como una ecuación después. Entonces vamos a darle a la línea de tendencia, doble clic, y la vamos a dejar con una línea polinómica de grado 6. Porque al parecer, a simple vista, es la que más se ajusta a estos datos, ¿verdad? O sea, este es un gráfico de barras, pero si yo, digamos, le cambiara el tipo de gráfico a un gráfico de dispersión, yo puedo hacerlo perfectamente, cambiar tipo de gráfico, dispersión. Bueno, creo que dispersión está mejor. Entonces, estos datos de aquí, miren, están dispersos ahí en el eje X y Y. Y la curva esta va a emular esos datos. Y al emularlos, pues puede que pase, coincida con alguno de los puntos y puede que no. Pero entre más coincida, así visual, para verlo visualmente, es mejor el ajuste que estoy haciendo. O el modelo matemático. Entonces, volviendo aquí, polinómica de grado 5, 4. Por ejemplo, 2 se ajusta a esto, pero no se ajusta mucho a aquellos. Por eso yo diría 6. Sin embargo, este es un parámetro visual que es bastante subjetivo. Entonces, una forma de cómo saber en realidad cuál es, si mi aproximación, ¿verdad? O mi ajuste por esta línea de tendencia, bueno, es utilizando aquí un valor estadístico que se llama R cuadrado o coeficiente de correlación. Aquí mismo en las opciones de formato de línea de tendencia, abajo de donde selecciono la línea, hay otras opciones. Por ejemplo, puedo extrapolar, que extrapolar se refiere a, bueno, ya que tenés estos datos y los tenés hasta las 7 de la noche, y si yo quiero predecir, digamos, los datos a las 8 de la noche, pues lo puedo hacer, puedo extrapolarlo. O también puedo utilizar el modelo matemático que me va a resultar, que básicamente lo hago con, selecciono esta casilla, que es presentar ecuación, y la ecuación sería esta, que es un polinomio de grado 6, entonces tiene esta forma. Yo después la puedo copiar y la puedo pegar aquí en mis celdas y utilizarla. Pero, como les decía, visualmente es muy subjetivo que nosotros decidamos por un polinomio de grado 6 o polinomio de grado 5, etcétera. Entonces, lo mejor es presentar el valor de R cuadrado, que les dije se llama coeficiente de correlación. Es una medida estadística, ustedes pueden buscarla. Y básicamente esta coeficiente de correlación, entre más se acerque a 1, es mejor mi ajuste. Generalmente, aunque depende de cada caso y la precisión que ocupemos, pero si digamos R está, digamos, por ejemplo, con un valor de 0.999, es que mi ajuste pues es bastante, es buenísimo. Menos de 0.999 pues no me sirve. Incluso a veces se descartan ajustes porque solo estén así, que tengan 0.998 o 0.997, pero como les digo, eso va a depender ya un contexto, digamos, que lo que esté analizando. Por ejemplo, esto es temperatura ambiente, pero imagínense que fuera tal vez la dosis de un medicamento a partir de la hora. Entonces, una variación en los datos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente. Entonces, ahí sí tendría que tener un ajuste que tuviera una precisión del punto 999, un coeficiente de correlación del punto 99 o incluso del punto 9999. En este caso, pues como les dije, son datos de temperatura ambiente. Vamos a ver qué pasa con el R cuadrado cuando yo le cambio a un polinomio de menor grado, por ejemplo, un polinomio de grado 5. Miren, bajó R cuadrado y la ecuación se modifica. Y básicamente entre menor sea el grado del polinomio, pues menor coeficiente de correlación tengo. Entonces, aquí lo lógico sería que entonces me lo quedara con este polinómico de grado 6. Por el potencial también, pero como pueden ver, no se ajustan a los datos, parecen casi línea recta. Entonces, lo vamos a ver así. Incluso el media móvil también podríamos tener aquí, pero básicamente entre 2 y 9 periodos. Pero no aparece la ecuación, si se fijan, porque ya es como más estadístico, más empírico. Entonces, lo dejamos en polinomio de grado 6 y tenemos esta ecuación aquí.
les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna consulta o duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Esto de las líneas de tendencia está claro en cuanto a los gráficos. Sí, Listo, entonces esto haríamos para esta hoja de aquí que se llama gráficos, porque, bueno, identificamos varias cosas, gráficos y tablas. Va a cambiar el nombre, gráficos y tablas. Porque si vimos tablas, vimos segmentación de datos una vez más. Yo selecciono solo 5 de la mañana, pues aparece solo este punto, 21.2 Celsius a las 5 de la mañana. Selecciono todo, pues aparece el gráfico completo. Aquí lo que sí vamos a hacer es mover, digamos, voy a mover este gráfico aquí. Voy a poner cada segmentación respectivamente a la par del gráfico. Y voy a mover esta tabla. Yo puedo seleccionar la tabla, miren, y aquí en el contorno, hasta que el cursor me cambie a esta flecha de aquí, voy a mover la tabla aquí. Y como son referencias absolutas, las que corresponden a los datos de los gráficos, pues miren, no cambió nada. Cosa muy diferente es que si yo tuviera datos aquí y con referencia relativa, entonces yo cuando moviera estos datos de aquí, me va a decir, hey, aquí ya no hay nada, entonces me aparecería un gráfico vacío. Básicamente, aquí vamos a poner temperatura en Celsius por hora del día. Vamos a ponerle también el título. Esta es la temperatura Celsius y aquí abajo es hora y esta va a estar en un formato 24 horas. Ahora voy a modificar el eje horizontal nada más. Vamos a darle aquí. Opciones del eje. Máximo. Bueno, aquí es un poquito difícil porque es hora, pero vamos a ponerle número, pues, es hora. Dejémoslo así. Lo que sí, vamos a cambiar tal vez es que empiece, miren, porque no empieza en cero. Obviamente, 00 son las 12 de medianoche, ¿verdad? No es un cero numérico en sí, pero también lo pone como en el origen, ¿verdad? No es cero. Entonces vamos a poner opciones, mínimo, vamos a ponerle, le pongo 0.5. 0.5 corresponde al mediodía, entonces 5. 0.2. Y pues aquí ya tenemos un poco, más o menos así, ¿verdad? El eje. A ver si no hay consultas en el chat. No, Mariela, el propósito es que nosotros, yo les enseñe, ¿verdad? Así, con pantalla compartida, el Excel, y ustedes, si es posible, trabajen a la par. Sin embargo, esto no lo van a presentar. Básicamente, esto, yo después les voy a subir este mismo archivo subido ahí al Google Drive. Esto es para que practiquen. La asignación que ustedes van a tener se la voy a dejar o el jueves, después de la clase, o el viernes por la mañana. Que ahí sí, es así, yo les voy a compartir un formulario donde suban el archivo y entonces ahí voy a saber que ustedes practicaron lo aprendido y realmente lo aprendieron, ¿verdad? Entonces, igual, ese archivo que está en Google Drive, pues ustedes manipúlenlo, ¿verdad? Practiquen. Eh,
pero las asignaciones así se van a trabajar al final de la semana para que tengan, digamos, desde el jueves o viernes hasta el fin de semana, ¿verdad? Para trabajarlos. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Si ya no tienen dudas, entonces por hoy nos vamos a quedar aquí. Entonces nos vemos mañana, siempre a la misma hora, a las 9. Pasen buen día. Muchas gracias, igualmente. Buen día.